Muy buenas. Hoy estamos por aquí, que realmente no es para contaros un caso hoy. Es para hablar sobre. Hace ya tiempo que os dije que os quería comentar varias cosillas de Alcácer. Yo voy escuchando, leyendo, porque bueno, yo creo que el caso Alcácer para todos nosotros, sobre todo los que vivimos esa época, nos marcó de una manera impresionante, hombre, no es para menos, ¿no? Pero claro, con la salida de Miquel Ricard, la entrevista que dio, ahora sale Mauricio Anglés, o bueno, como se llame ahora, como se haya puesto que se llame ahora. Han salido tantas cosas, tantas cuestiones, el Cabo Valeriano también, ¿no? Y yo he ido recopilando, mira, he ido recopilando cosas que no me cuadran, cosas que doy mi opinión al completo de cómo tengo casi la seguridad que fue ciertas cosas, claro, todo no lo sé, como es lógico. Si lo supiera el caso Alcácer estaría resuelto. Eh, Tengo mil preguntas para haceros, pero como no llegamos nunca a hacer un directo, porque bueno, no sé realmente qué hora os viene bien y si vamos a estar o no vamos a estar, he decidido hacer este vídeo y bueno, por los comentarios pues ya me decís lo que pensáis, ¿no? Yo me he hecho mi texto como me hago siempre, ¿vale? Para que no se me olvide ni se me quede nada, porque hay un montón de cuestiones que me dan muchas vueltas a la cabeza. Pero bueno, hoy vamos a hablar solo de Alcácer, ¿vale? Lo que es el caso de Alcácer, en todas sus vertientes, desde la desaparición hasta el día de hoy, como aquel que dice. Mentiras, verdades, a media. Yo os voy a hablar de reflexiones que he sacado de tanto y tantos años que se lleva hablando de este caso. Y para que también vosotros me dejéis, como digo, vuestros comentarios, vuestra opinión, porque yo creo que entre hablar uno, hablar al otro, escuchar a uno, leer de aquí, leer de allí, es como quizá podamos algún día saber la verdad de lo que ocurrió en el tramo que no tenemos ni idea de lo que pasó. Sabemos el principio y sabemos el final. Nos falta la parte intermedia, que creo que es la parte más importante. Aparte, hablar de verdades o mentiras del caso Alcácer. Porque hay cosas que las he puesto en mi texto mi plantilla de que yo me he ido poniendo para guiarme, que hay cosas que me tengo que reír, porque bueno, ya llegaremos y ya os lo diré, ¿no? Una de las cosas que a mí me ronda la cabeza de una manera impresionante y que yo, que quede muy claro, que yo no estoy ni echándole las culpas a nadie, ni diciendo que nadie sea culpable, ni de saber más, ni de saber menos, ni de nada de nada. Pero hay cosas que me chirrían mucho. Pregunto, ¿alguien encontró los cuerpos de las niñas antes que los colmeneros dieran la voz de alarma? Y pidieron que montaran esa trama. Y por eso todo sucedió como sucedió. ¿Nos parece muy extraño que los colmeneros, dando un paseo en una zona enorme, una zona súper desmantelada, que sí que vale, que ellos estarían hechos al terreno, que es un sitio que normalmente visitaban, que lo que tú quieras, pero vamos, una fosa que tampoco es que fuera tan grande, en un paraje donde durante todo un invierno había estado lloviendo, venteando, mmm, temporales para aquí y para allí, que la maleza crece, que los árboles, las hojas caen, y que puedan llegar a ver que hay algo raro, como para que un colmenero llame al familiar, al otro colmenero, y decirle, he visto algo raro. Vaya el otro, le dé con una ramita o con un no sé qué le dio. Y lleguen a descubrir la parte del brazo del primer cadáver que aparece.
¿No os parece algo muy raro? ¿No parece como si alguien les hubiera dicho, ir a esta zona que tenéis que encontrar esto? O no sé. O no que alguien los mandara a que encontrasen eso, sino que alguien los encontró, y ahora os voy a decir por qué. Un poco más para adelante lo tengo preparado todo. Y quizás no quisieron dar la voz de alarma, bueno, pues porque el caso era tan mediático y estaba todo el mundo buscando a esas tres criaturas, que no quisieron meterse en problemas, y entonces pues lo comentaron con estos dos señores mayores, y pues ellos decidieron que serían ellos los descubridores de... ¿O sabrán ellos algo más de lo que llegaron a contar? No sé, a mí me resulta muy extraño. El tema ese de... No sé, es que yo lo veo como buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, tú vas con tu consuegro a ver unas colmenas, además en una época que por lo visto no yo no entiendo mucho de abejas, ¿no? Pero en una época en que no se suelen ir a ver, y tan temprano que con el frío por lo visto tampoco se pueden manejar. Y algunos dicen que es porque le entró ganas de ir al baño, digamos, otros porque quiso dar una vuelta. La cosa es que tú ves algo movido en un paraje como ese. No sé, no sé, es que yo no creo ni siquiera que una persona que viviese ahí conociese el suelo de esa manera. Que yo no estaba allí, ¿vale? Yo no he visto el sitio, pero yo qué sé, me parece demasiado. Y tener que mover rama y tener ramita y tener que mover tierra para descubrir lo que se encontraba allá abajo. No sé. ¿Sabrán algo más de lo que dijeron? Hay que tener en cuenta también que una vez que todo se descubre y se monta el revuelo que se originó, ya no quisieron hablar más. Es más, ellos ni siquiera quisieron hablar con Fernando García cuando Fernando García con Juan Ignacio Blanco fue en busca de ellos para hablar. No quisieron hablar, y la mujer de uno de ellos lo amenazaba diciendo que no se le ocurriese seguir hablando. A ver, que puede ser porque la mujer tuviera miedo, porque no sé, puede ser mil cosas, pero me sigue pareciendo muy, muy raro. Ahora vamos a hablar de los enormes errores que se cometieron, que quizás algunos pudieron ser por la época en la que todo sucede, ¿no? Porque no había ADN, no había muchas de las pruebas, las cosas que existen hoy. Pero yo digo, en un caso tan horroroso ya ha llegado a la autopsia sabiendo que son las tres niñas, ¿vale? Y antes de llegar a la autopsia, en el descubrimiento de los cuerpos, o sea, en la exhumación de los cuerpos, ¿no? Tan mediático cometer los errores que cometieron, me sigue pareciendo muy raro, aunque fuese en esa época. Lo primero, me da igual que sea en el año que fuera, que no se acotase la zona de los enterramientos y dejando que por allí entrase y saliese cualquier persona. Bueno, y que metiese en mano uno de los colmeneros, ayudó a sacar los cuerpos. Allí tocó todo Dios. Y por allí anduvo todo Dios. Yo no sé, realmente yo estoy hablando dentro de mi ignorancia, ¿vale? No sé desde qué momento la policía eh, sabe que cuando sucede algo, la zona hay que preservarla, ¿no? Yo creo que eso da igual que fuera en el 92, en el 93 o en el 80. En un sitio donde o ha habido un crimen o se encuentra un cuerpo,
no tiene lógica, independientemente de que exista el ADN o no, o cualquier otro tipo de prueba o no. Yo creo que desde el principio de los tiempos la gente de a pie no los dejaban acercarse a ningún accidente o asesinato o algo así. ¿Cómo allí pudieron entrar tantísima gente? ¿Por qué? Otra de las preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pregunta, otra de las cosas que a mí me corroen. ¿Por qué si en todos, yo creo, no creo, vamos, creo que no recuerdo ninguno que no haya sido así. Todos los asesinatos que hay y se coge al asesino, se hacen reconstrucciones y aquí en este caso no? ¿Por qué? Porque vale que supuestamente, lo ponemos todo entre comillas, faltaba Anglés, Antonio Anglés, ¿vale? Pero si estaban tan seguros de que Ricard sí había sido, ya tenían a uno por lo menos. ¿Por qué no hicieron la reconstrucción? Es que a la hora de la reconstrucción, a la hora de ese ser hablar, quizás podía haber dado algún tipo de pista. Podía haber contado o dicho algo. Me parece súper extraño que un caso tan mediático no tuviese una reconstrucción. Y además que se hace siempre. Contra en el caso, por ejemplo, de Marta de Marta de... Ay, por Dios. De Marta Calvo. El cuerpo de Marta Calvo no se ha encontrado. Y la reconstrucción la hicieron con el prenda que acabó con la vida de ella y de otras 2 o 3 prostitutas. Y no hay cuerpo siquiera. Miguel Carcaño, no hay cuerpo. Y la reconstrucción se hizo, sí, vale, que él mintió y no sé cuándo se hizo la reconstrucción cuál era la versión exacta que había dado. Me parece que era la del río Guadalquivir, pero bueno, la que fuese. Pero fueron a León 13, fueron... ¿Por qué aquí no? Seguimos. Lo que os he comentado antes del tema de pasar todo el mundo a la zona donde se están encontrando los cadáveres de las niñas. Ahí cambiaron toda la posición de todos los objetos que habían encontrado. Objetos me refiero a ropa, cintas de cassette, papeles, desodorante. Bueno, es que no se puede decir que había algo, ¿no? Es que había de todo un poco, ¿no? Aquello era como una especie de supermercado andante. Lo normal es que si tú, por ejemplo, te encuentras con un papel aquí, pues aquí sea donde tú le hagas la foto. Si tú te encuentras con una chaqueta vaquera allí, allí le haces la foto. Aunque después todas esas prendas te las tengas que llevar y las tengas que recoger, es que todo esto lo estoy diciendo yo de lógica, porque yo no tengo ni idea, yo no soy policía, yo no soy investigadora privada, pero es que es un poquito de tener 2 dedos de frente y de tener lógica. Tú primero tienes que ver cómo te encuentran las cosas, bueno, y por supuesto no tocarlo cualquiera, ni tocarlo un guardia civil con las manos. Habrá que cogerlo con guantes, habrá que cogerlo con pinza, habrá que cogerlo, meterlo en bolsas esterilizadas, donde no se borre ningún tipo de huella, aunque no exista, vuelvo a lo mismo, el ADN. Pero sí existían otro tipo de pruebas, puesto que en esa época algunos casos se resolvían. Pues todo lo que había alrededor de la fosa, lo lógico es que la policía judicial lo deberían de haber dejado todo como se encontraba. Primero tomar fotos, vídeos incluso, que sería lo lógico, para luego poder recogerlo, como os digo, con todas las precauciones habidas y por haber, para cualquier resto biológico, cualquier prueba que pueda ayudar a resolver el caso. Ellos cogieron las cosas, además el colmenero, el enterrador, el guardia civil, el que estaba haciendo la fotografía, que dejó de hacerla, todo. Cada uno fue cogiendo una cosa, lo pusieron todo en un montón y ahí fue donde se hizo la foto. Es que parece que es ganas de destruir pruebas, ¿no? Yo no estoy echando la culpa tampoco a la Guardia Civil, pero no me parece normal.
No sé qué pensáis vosotros, pero yo no lo veo normal. Aquí no podemos echarle la culpa a los años, ¿eh? Y si no, a ver que me diga que estudiaba la Guardia Civil en ese momento en las academias. Pero vamos, esas cosas. No hubo ningún tipo de protección. Yo entiendo que el terreno donde estaban, el camino de la fosa a donde se le hace la autopsia a las niñas, yo entiendo que el camino es horrible. Os digo que yo no estaba allí, pero por lo que yo he visto, ¿no? Por los documentales y las cosas que se ve cómo es el terreno, pero allí no se protegieron los cadáveres para el traslado. Además ya le había tocado a todo el mundo. Y siendo, vuelvo a repetirme, un caso tan horrible y tan mediático. Se supone que no se realizaron fotos ni vídeos del momento del levantamiento de los cuerpos. Se supone que el guardia civil que estaba encargado de las fotos se quedó sin carrete en la máquina de fotos. Por lo que yo tengo entendido es que, claro, como no estamos hablando que como ahora, una época digital, llevaban un carrete por cada acontecimiento que pasaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran 3 cuerpos, no uno. Vale. Pero un carrete, bueno, llevaban, por lo que yo he leído en fuentes oficiales, ¿eh? Llevaban 2 carretes por si uno se velaba, que no se quedaran sin pruebas ninguna. Pues se supone que este guardia civil lo que llevaba es el carrete que estaba dentro de la máquina, que no sé qué cantidad de fotos tendría o no. Si tú no puedes hacerle 10 fotos a cada cadáver, pues le haces una, pero por lo menos hay una de cada una, al ver que están las 3 ahí, claro está. Y luego aparte, a ti te piden ayuda para sacar los cuerpos, pues si tardas 2 horas más en sacarlo, total, les cogió la noche. Si tú tardas 2 horas más en sacarlo, 2 horas más, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Porque después vienen los problemas, después vienen los fallos y claro, ya le hemos liado parda, ¿no? Digo yo, no sé. A este hombre le piden ayuda para sacar los cadáveres, él deja de hacer fotografías y además supuestamente se le acaba el carrete y se pone a ayudarlo a sacar los cadáveres. Es que aunque tengan que esperar, yo qué sé, es que aunque tengan que esperar 24 horas estando allí pendiente de que nadie se acerque y no toque nada, sí, vale, la humedad puede estropear, pero ya de unos cuerpos, después de 75 días, sin saber dónde habían estado, que eso también lo hablaremos ahora, un día más, un día menos, no le va a quitar muchas pruebas. Te quedas allí, que nadie aparezca de nada y esperas a que aparezca pues la cantidad de guardias civiles que te haga falta a la mañana siguiente cuando haya luz del día, que tengas un carrete, que tengas para poder grabar en vídeo y para tener todas las cosas correctas, ¿no? Mientras estaban exhumando los cadáveres, estaban fumando, igual que en las autopsias, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir paso por paso. No tenían ropas de protección, no tenían los monos blancos que lo que hacen es que no se mm, que no se pierdan las pruebas, que no se intoxique ya sea el lugar o los mismos cuerpos, ¿no? No los tenían. Que yo dudo hasta que tuvieran guantes, pero bueno. Tampoco no lo he buscado, ¿eh? Y tampoco he escuchado, la verdad es que creo que no he escuchado hablar de eso. Pero no sé qué pensáis vosotros, pero me parece una brutalidad. El tema de los papeles de las fosas. Vamos a ver. Se supone que eso es un sitio donde hace unos vientos impresionantes. Donde cuando llueve, imagino que por ser un sitio desarbolado, pues la lluvia dará más fuerte que puede dar en una ciudad quizás. Y si no, igual. Cuando llueve, llueve en todos lados. Y cuando hace viento, el viento se lleva por delante todo. ¿Cómo van a estar 75 días unos papeles allí puestos?
Y qué casualidad que cuando los colmeneros se encuentran los cuerpos, están los papeles con el nombre de Enrique Anglés ahí. Yo es que creo que por lógica alguien los tuvo que poner ahí. Y los tuvo que poner porque sabía que esos cuerpos se iban a encontrar ese momento, ese día. Porque tú lo pones hoy y ¿quién te dice a ti que no salta una ventolera? Yo no, es que no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. A mí me cuadra que alguien lo puso ahí y que estaba previsto que ese día se encontraran las niñas. En el levantamiento original, en la fosa, no es que se borrara un vídeo, porque hablaban de que se habían borrado vídeos. Lo que se grabó, que ahora os lo voy a contar más adelante, lo que se grabó fue en la autopsia, ¿vale? No, en la fosa no se grabó nada porque no había vídeo y la cámara pues se quedó sin carrete. Se quedó sin tomar imágenes en el momento más crítico para ayudar a sacar los cuerpos, dejando lagunas visuales irreparables en la investigación. Estupendo y maravilloso. El primer vídeo lo hizo la Unidad Central Operativa, la OCU, de la Guardia Civil, al día siguiente, en el terreno, pero con los cuerpos ya en el depósito judicial. Por eso hay imágenes que están cogidas o sea, son fotos que están cogidas de vídeos que se han hecho de lo que es la fosa, pero la fosa. La unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Valencia no disponía de aquel entonces de cámaras de vídeo. Joder, no tenían ni coche, no tenían ni patrón para subir. Que si no tienes, vete en el coche que sea, pero no hagas las cosas mal hechas, que es lo que estoy diciendo. Espérate que venga el cuerpo especializado que tenga que venir, que venga con medios especializados. Bueno, pues en aquel entonces no disponían de aquel entonces de cámaras de vídeo y un guardia grabó la autopsia con la cámara que le prestó un familiar. No me queda claro si el familiar es familiar de las niñas, imagino que no, o un familiar del mismo guardia civil, ¿vale? Las recogidas de pruebas también tuvo sus errores, lo que explica que mucho tiempo después se encuentren indicios. Ahora iremos a los indicios encontrados mucho tiempo después. La cámara, el vídeo que se graba, ahora más adelante también hablaremos de él, faltan trozos de la grabación. ¿Qué falta ahí? En la tarde del hallazgo y la mañana siguiente, los investigadores cribaron la tierra, pero allí quedaron dos fragmentos de un dedo de una de las víctimas, dos huesos que aparecieron en 2019. Esto fue lo que se encontró una persona de a pie, como podemos ser cualquiera de nosotros, ¿vale? Porque más adelante el investigador no, el forense Paco Echevarría, me parece que fue en el 20 o en el 21, ahora por aquí lo tengo escrito, se encontró un molar de Desiré. No se hicieron bien las cosas el mismo día, pero es que tampoco días después se inspeccionó minuciosamente la zona. No, no se hizo. Y vuelvo a lo mismo, el caso era súper mediático. No me quiero imaginar las investigaciones en los restos de casos que hemos escuchado de la misma época. No harían nada, no harían absolutamente nada, visto lo visto. Hoy se hubiera seguido un protocolo riguroso, se hubiera acordonado la zona, limpiado el lugar de curiosos y analizado cada metro al detalle. Es lo normal, desde luego, pero los cuerpos fueron sacados de la fosa durante la noche con linternas, lo que provocó que se perdieran evidencias pequeñas o que se dañaran restos al tirar de ellos. A la hora de hacer la autopsia, a lo mejor tú ves que un brazo está que lo han forzado y a lo mejor el brazo no está forzado. El brazo estaba normal, pero claro, con la putrefacción, más el tú tirar para sacarlo de la fosa porque no ves tres en un burro allí, no tienes luz ninguna, no tienes medio, no tienes personal y lo haces de cualquier manera, pues igual lo dañas. Y la autopsia sale errónea. Es posible también, ¿no?
Mezcla de evidencias. Se denunció que pelos y otras muestras de los 3 cuerpos fueron guardados en una misma bolsa sin la debida separación, contaminando el rastro genético. ¿Cómo puedes tú guardar del cuerpo A y el cuerpo B juntos cosas o los mismos cuerpos? Cuando a lo mejor el cuerpo A te puede dar unos indicios y el cuerpo B otros. Pues lo hicieron así, todos juntos. La limpieza de los cuerpos. Los cadáveres fueron lavados con agua a presión antes de ser analizados a fondo, lo que pudo eliminar restos de ADN, fluidos, fibras clave de los agresores. Esto es una de las cosas que ahora os lo diré, que Frontela se quejaba tanto. Porque además cuando hacen la primera autopsia sabían que Frontela venía después, o el equipo de Frontela mejor dicho, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor tú, una vez que has visto lo que hay por encima, yo pienso, vuelvo a lo mismo dentro de mi ignorancia, que tú el cuerpo tienes que analizar el barro, tienes que analizar todo lo que haya por encima del cuerpo para ver dónde está enterrado, para ver tema de los insectos que el mismo cuerpo crea, todo este rollo, ¿no? Vale, bien. Y tendrás que lavarlo para poder ver las cosas más profundamente. Pero quizás se puede lavar de una manera que no sea a presión, donde quites todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? Digo yo, no sé. Omisiones graves. Los primeros forenses no detectaron lesiones que el profesor Frontela sí halló después, como una segunda vía de entrada de proyectil o signos específicos de tortura. Pero claro, es que cuando Frontela llega a coger los cuerpos están casi vacíos. Bueno, ahora os lo leeré todo, ¿vale? Por otro lado, que esto ya es de chiste, que bueno, Mauricio Anglés dice que sí, que el hermano se fue por la ventana, aunque él no estaba en la casa, pero dice que sí, que se fue por la ventana. La fuga de Antonio Anglés. Si eso fuera verdad, valientes errores de vigilancia, ¿no? Si supuestamente estaba toda la manzana entera copa de guardias civiles. Se critica que Anglés lograra escapar saltando por una ventana mientras que la policía rodeaba su casa. Rastro inexplicable. Su supuesta huida por media España y posterior desaparición en el barco City of Plymouth hacia Dublín está llena de lagunas y testimonios contradictorios. Aquí no se aclara ni el tato. Yo soy de la teoría. Mañana a lo mejor me demuestran pruebas distintas y puedo cambiar de opinión. Pero yo creo que Antonio Anglés no salió siquiera de Valencia. Yo creo que acabaron con él. Y sabe Dios dónde está enterrado. Y con la Dana y todo después, a saber dónde está. Pero yo creo que él no salió vivo de allí. Y hay tantas pruebas que enseñan que estuvo en tal sitio, que estuvo en el otro sitio, porque no pueden ser colocadas igual que el papel. Porque claro, yo no digo que él no haya sido, ¿eh? Yo creo que él algo tuvo que ver. Eso es mi forma de pensar. Creo que algo tuvo que ver. Pero que fue él solo, no lo creo, desde luego. Pero si solamente le quieren echar todo el peso de la ley a Anglés y a Ricard, a los dos, a uno ya lo tienen cogido, pues vamos a poner pruebas y cosas para que piensen que el otro se ha escapado, ¿no? Y dejen de investigar ya. Es mi forma de pensarlo, ¿eh? El trozo de papel. El hallazgo de un volante médico a nombre de Enrique Anglés junto a la fosa fue visto por muchos como demasiado oportuno, sugiriendo que pudo ser plantado para dirigir la investigación. Los huesos, vamos a ver. En 2019, casi 30 años después, un ciudadano encontró falanges humanas en la fosa de las Romanas, que las inspecciones originales pasaron por alto. Llevaban 30 años allí, ¿eh? Confirmando que la búsqueda inicial fue deficiente, no, fue muy deficiente.
El tema de los pelos. Pelos sin dueño, ¿vale? Lo he calificado. Se encontraron decenas de pelos en los cuerpos y en el coche, y el coche que no, no sé ni lo que he escrito. Se encontraron decenas de pelos en los cuerpos y el coche que no pertenecen ni a Ricard ni a Anglés, sugiriendo la participación de más personas que nunca fueron identificadas. Vamos a ver, yo no sé, a lo mejor ustedes pensáis diferente y yo acepto todo. Igual que tenéis que aceptar también lo que yo opine. Me podéis debatir, pero que no me vaya a venir nadie con critiqueo y con machaques y con historia porque me parece absurdo y totalmente ilógico, vamos. Cada uno piensa como le da la gana y como lo cree. Si se encontraron millones de pelos ahí, sí, vale. Puede ser que algunos vinieran de bueno, del mismo viento y se pegaran en los cuerpos. Voy a poner ejemplos, en locos. Si realmente, lo diré, y donde estaban las niñas, lo diré, alfombra. Si la alfombra, como dice, bueno, llegó a decir Ricard en una de las declaraciones que dio, pero claro, a este hombre tampoco se le puede creer, se la encontraron en un contenedor de basura y por lo visto era de una antigua discoteca. Pues si eso fuese así, de una antigua discoteca, de una casa, de un chalet, de donde fuera, imaginarse, ¿no? Puede haber millones de pelos y pruebas que no tengan nada que ver con las niñas. Pero a la misma vez puede haber cosas que sean de quienes participaron con el tema de las niñas. Y que no haya ni un solo pelo de Ricard y de Anglés. ¿Qué hicieron? Se pusieron gorros, se pusieron guantes, se pusieron los monos ellos blancos. Tuvieron un cuidado extremo a la hora de manipular los cuerpos, de hacerle todo lo que le hicieron, de enterrarlas, de todo. Pero sin embargo después dejan el papel allí para incriminar, para que salga el nombre el apellido de Anglés para incriminar a Antonio. Que vuelvo a repetirme, que yo no estoy diciendo que Antonio Anglés sea ni Ricard que sean inocentes. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero que había más gente ahí, claro que las había. Que estemos hablando de altas esferas, no, ¿eh? Eso yo no soy de ese tipo de pensamiento tampoco. Yo ahora os diré lo que yo pienso. Vamos a seguir. A día de hoy el caso sigue técnicamente abierto. Se ha ordenado nuevos análisis de ADN con técnicas modernas sobre ropa y restos encontrados, buscando identificar a los dueños de esos pelos y fluidos desconocidos. La segunda autopsia, la realizada por Luis Frontela, existen dos versiones. O incidentes clave sobre material visual borrado o desaparecido. Esto es lo que os iba a decir antes. Vamos al primer punto, el borrado accidental en la segunda autopsia. Durante la segunda autopsia realizada por el equipo de Luis Frontela, se grabaron varias cintas de vídeo para documentar sus hallazgos que contradecían la versión oficial de la primera autopsia. Se denunció que que una parte de esas grabaciones se había borrado o estaba dañada. ¿Cómo eso no se mantiene en un sitio hiper mega seguro? Que no sé, es que me parece todo lo que puede dar luz a esto, todo se oscurece de alguna manera casual. No sé, yo la casualidad muchas veces no creo en ella. Frontera argumentó que en esos fragmentos se veían detalles cruciales sobre lesiones que los forenses de la primera autopsia habían pasado por alto. La explicación oficial o técnica solía atribuirse a fallos en el equipo de grabación o manipulación indebida, pero para los defensores de la teoría alternativa fue un acto de sabotaje para ocultar pruebas. No sé, yo no soy tampoco de la teoría conspiranoica esta de locura total, pero ya hay problema a la hora de fotografiar porque te quedas sin carrete, porque llevas lo justo. No hay cámaras de vídeo para grabar.
y encima lo que se graba en las autopsias, bueno, en la segunda autopsia, se borra o se estropea, no te hace que pensar, sí te hace que pensar. No es que uno esté loco, es que te hace que pensar. Frontela sostuvo que los fragmentos de vídeos dañados o no grabados contenían pruebas de doble trayectoria de disparos. Afirmó haber encontrado indicios de que alguna de las niñas pudo recibir un segundo disparo o que la trayectoria no coincidía con la descrita inicialmente. Lesiones perimortem omitidas. Denunció que los cadáveres presentaban signos de tortura y sujeción, marcas en muñecas y tobillos, que los forenses de Valencia no detallaron en la primera autopsia. Cuerpos lavados. Frontela criticó duramente que los cuerpos le llegaran lavados con agua a presión, lo que eliminó restos de ADN, pelos y fibras claves antes de que él pudiese analizarlo de forma independiente. Es que vamos a ver, si no querían trabajar con Frontela, bueno, pues vamos a ver, yo te dejo aquí los cuerpos, no le hemos pegado el lavado que tenemos que pegarle para poder seguir. Haz tú las pruebas que tengas que hacer, luego seguimos nosotros y ya luego vuelves tú a acabar y acabas tú. Una vez que ya nosotros la hayamos lavado de segunda vez, digamos, ¿no? Pero es que no le dieron la opción. El conflicto de los pelos y las manos atadas. ADN desconocido. Frontela encontró pelos que no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés. En sus declaraciones sugirió que la falta de una cadena de custodia grabada permitió que algunas de estas muestras desaparecieran o no fueran procesadas debidamente. Limitación judicial. El forense afirmó que el juez le ordenó devolver muestras antes de que terminara su estudio, lo que le impidió realizar pruebas biológicas más profundas en ese momento. Encima todo corriendo, venga corriendo y ligero. Luego la teoría de los animales o la mutilación. Mientras la versión oficial atribuyó la falta de ciertas partes anatómicas a la acción de los animales carroñeros, Frontela siempre mantuvo que algunas de esas pérdidas tenían bordes demasiado limpios, sugiriendo una intervención humana que el vídeo de la autopsia no llegó a clarificar para el tribunal. Ellos son los que han estudiado. Yo veo una mano cortada y yo no tengo ni idea si ha podido ser un animal o, hombre, no sé, a no ser que se vea un corte así, que entonces, bueno, es que se ve, ¿no? Pero si él tiene esa duda, ¿por qué no lo dejaron seguir estudiando más y mirando más y probando que eso había sido hecho por, iba a decir un humano, pero vamos, por un monstruo humano? En resumen, el incidente de los vídeos borrados o defectuosos sirvió para alimentar la idea de que se estaba ocultando la participación de terceras personas con conocimientos técnicos o forenses. Que igual que he dicho antes, que yo no creo que hayan sido gente de la alta esfera, que me refiero con eso, que después voy a hablar, por ejemplo, de la Casa Real. No, para nada, yo eso no lo pienso. Pero ahí sí hubo gente, yo pienso que hubo bastante gente y, y que no eran de la clase social de Anglés y Ricard, sino que podrían ser médicos, podrían ser empresarios, gente que manejaban dinero como para poder pagarle, por ejemplo, a esta gente para que los enterraran o para que las captaran o para que... pero tampoco hablo de millonarios. A ver si me explico. Esa es mi idea, ¿eh? Las cabezas sí estaban presentes cuando Frontela, ¿eh? Pero habían sido separadas de los troncos por los forenses de la primera autopsia para realizar los estudios craneales y odontológicos. El problema que denunció Frontela es que no se preservaron adecuadamente las vértebras cervicales, lo que impedía determinar con total precisión ciertos detalles de la mecánica de la muerte. Es que el tener la cabeza pegada o que se hubiera despegado sola
pero que no la quite otro forense, te da muchas pistas. Pero claro, si ya la han quitado, ya tú no sabes si ese daño está de antes, si está de ahora, si está de cuándo está. Los órganos internos. Los cuerpos llegaron a la segunda autopsia prácticamente vacíos. En la primera intervención realizada en Valencia, los órganos habían sido extraídos para su pasaje y análisis macroscópico. Frontela criticó que muchos de esos órganos no fueron conservados íntegros o no se enviaron fragmentados, lo que borró huellas de posibles agresiones específicas. ¿Cómo puede ser que digamos, es que fue en esa época, en esas épocas que las cosas se hacían mal, es que contra, pues aquí tenemos la diferencia, que yo no es que esté a favor de Frontela, ni en contra ni a favor, yo no tengo, vamos, ni lo conozco de nada al hombre, ni tengo nada en contra de él, ni nada en contra de nadie, vamos, yo soy una mera no sé cómo calificarme, vamos, que no tengo nada que ver con ninguno de ellos, no los conozco, y lo único es que desde fuera, pues comento lo que veo. ¿Cómo puede ser que según los forenses y todos los que están a favor de los forenses de Valencia, todo estaba muy bien hecho según esos años? Sin embargo, Frontela sí iba viendo cosas, y sí iba viendo falta de cosas por lo mal que se hicieron las cosas. Porque si en esa época no se podía hacer más nada, Frontela hubiese visto lo mismo que habían visto los forenses de Valencia. ¿Me explico? Los órganos genitales. Esta es la parte más oscura. Los tejidos de las zonas genitales habían sufrido un proceso de putrefacción avanzada y, según los informes, también la acción de la fauna cadavérica, los animales. Frontela denunció que la limpieza con agua a presión realizada por los primeros forenses eliminó cualquier resto de semen o fluido que pudiera haber quedado en los tejidos, haciendo imposible obtener perfiles de ADN en aquel entonces. Frontela no se encontró con los cuerpos completos sobre los que trabajar desde cero, sino con restos que ya habían sido manipulados, lavados y seccionados, lo que según él fue una autopsia de la autopsia que limitó enormemente el hallazgo de nuevas pruebas. El prestigioso forense Francisco Echevarría, quien halló un resto dental, sucedió en 2017, mientras grababa el programa de televisión Bajo sospecha de A3 Media, y esto fue lo que pasó, ¿no? El hallazgo fue Francisco Echevarría encontró un molar en la superficie de la fosa de las Romanas. La identificación, los análisis posteriores confirmaron que el diente pertenecía a Desiree Hernández. Estamos hablando del año 2017, ¿vale? 2017, de el 1993 que se encuentran los cadáveres. Y se encontraron un diente. Y una casualidad, porque fue que estaban grabando para grabar un documental, vamos, del tema de Alcácer. Mientras que el hallazgo del 2019, las falanges de Miriam, fue algo fortuito por parte de un particular, en 2017 fue realizado por un profesional durante una inspección ocular grabada para un documental, lo que dejó en evidencia una vez más que el terreno no se había cribado bien en 1993. Bueno, otra de las cosas que para mí, yo juraría, hasta ese punto llego, que es un punto súper clave. ¿Qué pensáis de las furgonetas de color? Cuidado, no de la discoteca, ¿eh? Yo creo que la discoteca no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero sí de la furgoneta. Yo os voy a decir lo que yo os voy a decir lo que yo me he preparado y luego lo que os quiero decir de más. Vamos a ver. No hablo de la discoteca, como os he dicho, que a mi parecer no tuvo absolutamente nada que ver. Pero tres chavalas, algunos desalmados sin poder determinar número. ¿No os cuadra más una furgoneta para el traslado en el momento de la desaparición? Incluso para confiar en montarse las chicas en el automóvil que sea, ¿no? Haciendo autoestop, puesto que según testimonio de amigas de ella,
que salían en la misma pandilla, contaron que ellas no se montaban con desconocidos. El cabo Valeriano, que yo hay partes que me creo y partes que no me creo, ¿no? Pero una de las cosas que él contó, que os la traje yo al canal, fue que uno de los que trabajaba allí le gustaban mucho los niños chicos, sobre todo niños varones, ¿no? Quien está metido en ese mundillo puede también hacer encargos, puede hacer muchas cosas, porque vamos a ver, la persona que sea capaz de hacerle cualquier tipo de daño a un niño o a un chavalito, ¿de qué no es capaz? Para mí eso es escoria, lo mires por donde lo mires, ¿no? A mí me da la sensación que esas niñas iban caminando desde donde las deja Herbaz y la novia en la gasolinera, iban andando para Color y aunque ese día no trabajaban las furgonetas porque era la fiesta privada y los días de fiesta no había furgonas que llevaran y trajeran a la juventud, pero esa furgoneta pasó, porque quizás iba de un lado para otro, lo que fuera, ¿no? Pasó, os acerco, venga a montarse que os voy a acercar. Y eso de esos tres hombres que habló Ricard, que estaban esperando, que yo eso no me lo creo, pero no porque no hubiera esos tres hombres, sino porque ¿cómo vas tú a tener una seguridad de que vas a poder raptar a tres niñas? A tres, no a dos o a cuatro, no a tres. Sí veo yo que si de verdad había ese núcleo formado ahí de ese tipo de escoria que abusaban de todo lo habido y por haber y de que su modus vivendi era ese. Oye, escúchame, dos montan una furgoneta, los dos conocidos de las niñas. Os llevamos que vais para Color, venga, os llevamos. Las niñas se montan en la furgoneta convencidas de que van para Color y que no van a tener problemas ninguno. Como ese día las furgonetas no trabajan, el dueño de Color no se tiene por qué enterar de nada. ¿Vale? Bien. Y una vez en el coche, uno se encarga de la manera que sea, sabe Dios qué tipo de armas pudiera llevar o qué tipo de cosas para que las niñas quedaran, vamos a decir, inmóviles, ¿no? Y el otro se encarga de llamar, oye, escucha, llama a fulanito, a menganito y a Pepito, que mira lo que tengo. ¿No os parece una cosa posible? Porque a mí sí. Y si son gente que le va todo ese tipo de cosas, están dispuestos en el momento que sea. Yo lo veo, eso, no sé, a mí eso me cuadra mucho. Además, como han comentado en millones de sitios y como podéis comprobar, en la entrevista que se le hace a Ricard, se le pregunta en varias ocasiones que si había sido en el coche de él, en el coche blanco que él tenía pequeño. Y él, creo que son en tres ocasiones, esquiva la pregunta, contesta a otra cosa, varía el tema y él no habla en ningún momento de ningún vehículo. ¿Por qué? Porque si fue en su coche donde cogieron a las niñas, que yo sí me creo que pudieran montar 7 personas en un coche, porque yo me he montado cuando chica, que no había ni cinturones de seguridad atrás, que nos hemos metido en el maletero de los coches, que nos hemos ido metido en carretera para discotecas e historias, y unas encima de otras sentar los asientos de atrás. O sea que en aquella época la policía pasaba 3 kilos, no había tan, vamos, no estaba la cosa como está hoy. Independientemente que me parezca mal o bien, ¿eh? Que no me parece bien porque tu vida corre peligro, está claro, pero bueno. Pero, no sé, a mí me da que no fue en el coche de Ricard. Además, si os dais cuenta, él siempre dice que él no conducía, él no conducía, él no conducía. Conducía Anglés, cuando el coche era de él. Si iban en el coche de él, ¿eh? Supuestamente en el coche de él y conduce Anglés. Qué raro, ¿no? No sé, a mí las furgonetas de Color me dan muy malas espinas. Y vuelvo a repetir, ¿eh? Que yo la discoteca
no creo que tenga nada que ver. La discoteca, lo dudo muchísimo. La discoteca le cayó pues lo que le cayó encima y aquello ya no levantó cabeza y el hombre, yo no sé si se arruinaría o el hombre abriría otras cosas, no lo sé. Pero ese hombre se comió el pastel del nombre de la discoteca Color por la situación que ocurre y yo, vamos, estoy casi convencida que ese hombre no tiene nada que ver. ¿Qué pensáis de las furgonetas de Color? Otra de las cuestiones, según Mauricio Anglés, la fosa, eso fue en una entrevista que le estaban haciendo en el Olor del Miedo, en el canal Olor del Miedo, y dijeron que se le podía hacer preguntas y pues yo escribí por el chat y empecé a preguntar cosas. Bueno, empecé no, os miento, les pregunté nada más que una pregunta. Le pregunté si la fosa estaba ya hecha, que si realmente ahí guardaba la moto, esa supuesta moto, el hermano. Y él contestó que sí. ¿Qué pensáis vosotros? Porque Miguel Ricard en la primera declaración dijo que sí. Perdón, dijo que no, que él por la mañana, o sea, la niña la raptan una noche y por la mañana Antonio Anglés, como os he dicho antes, fue y hizo esa fosa. Y ya después en otras declaraciones ha dicho que esa fosa ya estaba hecha. El tema de la moto, que también le han hablado muchísimo. La verdad es que es algo totalmente ilógico. A ver, que tú guardes ahí una moto porque tú la hayas robado, no sé, pero que tú cojas la moto para tú robar un banco, o sea, vamos a ver, tú vas con una furgoneta, recoge la moto, tienes que sacarla de la fosa, recoge la moto, te la llevas al pueblo que vayas a robar, robas en el banco, vuelves a meter la moto en la furgoneta, te la vuelves a llevar hasta la romana y la vuelves a enterrar en la fosa. Qué trabajo más trabajoso, ¿no? Vamos a ver, robas una moto en el momento que vas a robar un banco porque ya le perdió al río. Además, para ellos, robar una moto era como el que va a comprarse un paquete de pipa o incluso en la furgoneta donde metían la moto, ahí es donde te escapas, ¿no? ¿Para qué tanto trayecto de ida, huerta, moto para acá, moto para allá, el peso de una moto, echarlo en la fosa, sácalo de ahí? Unas cosas rarísimas. Yo no sé qué pensáis vosotros. ¿Que la fosa estuviera hecha? Yo creo que sí. ¿Para qué? ¿Para una moto? ¿Para...? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Según Mauricio dijo que sí estaba hecha para guardar la moto. Ahí lo dejo. Tenéis que contestarme tela de cosas, ¿eh? Desde luego tenéis para comentar, pero vamos, para aburriros, ¿eh? Vais a tener que coger, cuando me estéis escuchando, un papelito y un bolí apuntando, porque se os van a ir las cosas. Ahora nos vamos a las teorías más locas, que es la que os dije antes y ya con esto finalizamos. A las teorías locas no, yo creo que eso es ya, no sé, de manicomio, vamos. Em, el tema de meter a la Casa Real por medio. Yo os voy a hacer solamente una pregunta que creo que con esto se resuelve todo súper fácil, vamos. ¿Pensáis que si hubo metido a alguien de la Casa Real por medio, o alguna persona de un poder parecido, los cuerpos hubieran aparecido? Vamos, ya te digo yo a ti que no. Bueno, vamos a empezar porque es que yo no creo que la Casa Real eh, tenga ese tipo distinto. Por lo que conocemos, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra, ni yo es que no me meto en eso, no, o sea, no es que esté a favor ni en contra, yo tengo mis pensamientos, pero que no los voy a dar por aquí porque yo no voy a entrar en dimes y diretes de tema de la monarquía, ni no, paso, es que no, paso directamente, paso, ni de política, ni de nada de eso. Yo esas cosas no me meto. Pero bueno, si conocemos a la familia real, contra, pues de lo que vamos viendo en la tele, de lo que sabemos, de los años que llevan al mando, ¿no? Y vamos a ver, podrán haber hecho mil cosas, podrán lo que queramos, pero esos malos instintos, esos son muy fuertes, muy gordos, muy demasiado. Vamos, yo desde luego eso lo descarto al 100%, además eso del helicóptero, eso a mí me suena de verdad, no sé, a cuento chino, pero
pero chino total, vamos. Como chino no tiene por qué ser chino. Cuento chino porque se dice así, pero bueno, qué feo suena. Bueno, ¿qué os parece a ustedes eso? Y por otro lado, ya para terminar, imagino que diréis, no nos está contando nada nuevo. Bueno, algunas cosas a lo mejor pueden, podéis enteraros y tenerlas como nuevas si no estáis buscando por todos lados cosas del caso Alcácer, sino más o menos lo que os llega. Entonces hay cosas que a lo mejor pueden resultaros nuevas, pero no es que venga a contaros un caso que no conozcáis. Ya todo esto lo tenéis más que mascado, ¿no? Pero bueno, realmente yo este vídeo lo quería hacer para haceros pensar de las dudas que yo tengo y que podamos compartir las ideas por si alguien, no sé, había pensado en alguna de las cosas que a mí se me vienen a la cabeza o tenga algún tipo de visión diferente oye, pueda aportar a lo mejor esclarecer algo, no sé, por tener pues un poco de comunicación en este caso que trae tela y que se pueda hablar durante tantísimo y tantísimo. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, hiciéramos un directo, hace yo un vídeo aquí sola hablando como las locas. Porque aquí yo pregunto, pero yo puedo deciros lo que yo pienso, pero no voy a responder por vosotros, ¿no? Como es lógico. Que tenemos que hacer un directo, hombre, de Alcácer, tenemos que hacerlo. Yo creo que os gustaría, porque el tema desde luego trae cola y cada uno piensa una cosa diferente, cada uno se os ocurre, bueno, no es que se os ocurra, es que tenéis vuestras ideas de cómo sucedieron las cosas, ¿no? En este caso o en cualquier otro, ¿eh? No tiene por qué ser solamente este. Y nada, bueno, pues aquí lo vamos a dejar. La verdad es que yo llevo algo de tiempo un poco desconectada por situaciones, ¿no? De si ha habido algún avance o algo nuevo o algo... A ver, cosas demasiado explosivas no, porque me hubiera enterado, eso está claro. Pero a lo mejor ha salido algo mínimo que, que si no estoy pendiente completamente, pues a lo mejor no me he enterado. Es posible y probable, porque ya os digo, llevo, no sé, como medio mes, un poquito más, un poco desconectada de las informaciones. Nada más que me preparo los casos que os hago, pero mm, no estoy como debería de estar y ya está, ¿no? Pero bueno, que estoy pendiente desde luego para si sale lo de las pruebas del ADN de la asociación LASMI, eso estoy completamente al lelo por si las moscas, porque la verdad es que es muy importante. Es muy importante porque pueden salir nombres de esos pelos, de esos ADN, teniendo en cuenta que hoy día se puede analizar un pelo aunque el pelo no esté arrancado de raíz, aunque el pelo esté cortado el trozo. O sea, yo me corto así y el ADN, que creo que corresponde al ADN materno, me parece que es, pero bueno, se puede sacar. Antiguamente eso no era así. Si no estaba el folículo, no se podía analizar nada. Entonces, de esas muestras de pelos que hay, estén como estén, pueden sacar resultados. Es que trae telita esto, ¿eh? Bueno, no me enrollo más. Que nos vemos muy prontito, que os deseo que tengáis un maravilloso día y que os acordéis, dadme like, compartirme, darle al hipeo este, como se diga, a hipearme, ¿no? Hipearme. Y suscribirse. Vamos a subir esto, ¿no? Que la verdad es que, bueno, parece que, perdonadme, glato, que os estáis portando, ¿eh? Los nuevos que estáis entrando, mirad, me estáis haciendo caso y os estáis suscribiendo cuando me veis, cuando me... No sé si es cuando me conocéis, os suscribís o ya lleváis tiempo viéndome y decís, pobrecita, con lo pesada que es, nos vamos a suscribir. Os lo agradezco mucho y además que estéis en esta familia tan bonita que tenemos. Ya no os digo más nada, ya no os molesto más con el caso de dármela y toda la historia, que siempre os coloco el rollo. Que nos vemos muy prontito. Espero vuestros comentarios, ¿eh? Que paséis un gran día.